Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tal y como hice hace 3 meses de cara al último trimestre de 2024, me pareció una buena idea hacer un nuevo vídeo en 2025 para que tengáis claro cuáles son los precios actualizados de las tarifas de las 6 principales comercializadoras eléctricas de este país de cara a las renovaciones o nuevas altas de contrato que tengáis que hacer, saber cuál es el precio más recomendable que existe ahora mismo. Así que nada, tened en cuenta que no tengo ningún acuerdo con ninguna de las compañías y por tanto yo simplemente lo hago por culturilla general. Y en segundo lugar, tened en cuenta que en los cálculos pasa el IVA del 10% al 21%, por lo tanto eso también repercute en el importe final de la factura respecto a los resultados que obtuvimos en el vídeo del último trimestre de 2024. Antes de continuar, sí que me gustaría pediros que os suscribáis y dais like al contenido, que lo compartáis si consideráis que puede ser útil para otras personas que conozcáis, porque la verdad, cuanto mayor sea la comunidad que estamos creando, mejor de cara a que las marcas confíen en mí y me vayan dejando coches que os pueda ir trayendo al canal. Y ya os digo, mi deseo es traeros coches de todo tipo de motorizaciones y con todo tipo de tecnologías, porque entiendo que no todo el mundo necesita un eléctrico o un híbrido enchufable. Pero bueno, son las marcas al fin y al cabo las que mandan y también las novedades que van llegando al mercado. Pero bueno, si os gusta este tipo de contenido, os lo dicho, suscribíos que os lo agradeceré muchísimo. Tal y como pasaba en el vídeo anterior, tened en cuenta que tanto para tarifa plana como para tarifa con discriminación horaria, las condiciones de las que he partido han sido un consumo de 560 kilovatios, que es el consumo que yo hago, que os aviso, es elevado respecto al que probablemente tengáis vosotros, porque tengo un coche eléctrico y un híbrido enchufable que los conecto prácticamente a diario para poder salir a trabajar con ellos, y una potencia contratada de 3,4 kilovatios tanto en hora punta como en hora valle para la tarifa plana, y en el caso de discriminación horaria 7,4 durante las horas valle y 3,4 durante las tarifas en hora punta. Todo esto tenerlo en cuenta de cara a que en caso de que vosotros tengáis una configuración diferente, esto repercutirá en el precio también de forma diferente. Empezamos el análisis por las tarifas planas, pero antes de continuar me gustaría disculparme en el sentido de que voy a aparecer mirando hacia abajo en la esquinita que voy a poner junto a la captura del Excel en el que he trabajado los cálculos y tal, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta, pero es que son muchos datos, muchas cifras y la verdad que me gustaría tener la pantalla delante para poderos ir diciendo los datos conforme vosotros los vais a ir viendo. Tened en cuenta que lo que os indicaba también al principio, la potencia valle y punta que yo he considerado son 3,4 kilovatios porque para mi casa es más que suficiente, y el consumo estimado que yo tengo en mi día a día son unos 560 kilovatios porque tengo un coche eléctrico e híbrido enchufable que además suman al consumo de mi casa. Y evidentemente tengo un consumo excepcionalmente alto respecto a un hogar medio. De todas formas, voy a dejaros un enlace en la caja de descripción de este vídeo con una unidad o un repositorio compartido en el que os podéis descargar el Excel en el que yo he hecho los cálculos y ajustarlo a vuestra realidad. Así que nada, espero que os guste este detalle y que os sea de utilidad. Continuando con el análisis, decíos que teniendo en cuenta todo lo anterior, el precio del kilovatio para todas las comercializadoras oscila entre los 0,10 y los 0,14 euros el kilovatio, es decir, 10 céntimos o 14 céntimos el kilovatio, y el término de potencia o el término fijo de la factura varía poco, 1 euro entre la más barata y la más cara. Por lo tanto, ¿qué es lo que penaliza de cara al consumo o a la tarifa final o al precio de factura, mejor dicho, que vais a pagar? Pues el precio del kilovatio, evidentemente. Entonces, bueno, bajo estas circunstancias que os he comentado de los 560 kilovatios que yo tengo de consumo en mi casa, pues os presento los datos que yo hubiera obtenido en una factura. Como podéis ver, la más económica es la tarifa de Endesa, la tarifa Conecta, por la cual yo tendría un término fijo de factura de 14,06 euros más un término de consumo de 56,47, a lo que si le sumamos el impuesto especial eléctrico de 5,11% más el IVA del 21%, al final suma un 89,71. Es curioso este resultado de Endesa porque es una tarifa nueva que solamente podemos o podéis dar de alta
hasta el 19 de enero, porque a la vez que es la tarifa más barata, también es una de las tarifas más caras, la tarifa One que tienen puesta también publicada en la página web, y yo no entiendo por qué no aplican directamente la más económica a todos los usuarios. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que contratad la tarifa Conecta antes del día 19 de enero, porque después cambiarán los precios y no os puedo confirmar si van a tener las mismas condiciones. Por otro lado, tened en cuenta también que la segunda tarifa más económica es Total Energies, pero que para que os ajusten el precio que aparece en este vídeo tenéis que contratar un mantenimiento obligatorio de 3,30 euros al mes, sin tener en cuenta el IVA. Y en este caso quedaría segunda por unos 94 euros, es decir, unos 3-4 euros más de lo que sería con la tarifa Conecta de Endesa. Que por cierto, todas las tarifas que aparecen en este vídeo no tienen permanencia de ningún tipo. Así que eso tenedlo en cuenta, que no os quedáis atados de pies y manos con la compañía que contratéis. Como veis, la variabilidad de precio respecto a la tarifa de Endesa a la de Repsol, que es la más cara, son unos 18 euros. Por lo tanto, mensualizado y, mejor dicho, anualizado, son unos 200 y pico euros que la verdad afectan al bolsillo. Así que nada, espero que os sea de utilidad este repaso, y ya veis, en la zona media está más o menos equilibrado entre Naturgy, Iberdrola, Repsol y Octopus un poquito mejor, pero vamos, tampoco sobresalen en las tarifas planas. En este caso, Endesa es la mejor opción. Ahora sí, empezamos el análisis también de las tarifas con discriminación horaria, que yo sinceramente solamente recomiendo para aquellos que tengáis, por ejemplo, un coche eléctrico enchufados a un contador diferente al que tenéis en vuestra casa y podáis utilizarlo o cargarlo, mejor dicho, en las horas valle de vuestra tarifa con discriminación. Porque si es para un consumo habitual junto con el de vuestra casa, yo sinceramente creo que en estas tarifas vais a hacer un consumo elevado en términos de consumo de energía en horas que no están bonificadas, y os van a pegar un sablazo de categoría. Así que creo que estas tarifas están muy bien para personas, por ejemplo, como yo, que tenemos un coche, o mejor dicho, un cargador de coche conectado a un punto independiente o a un contador independiente, y podemos hacer uso de este tipo de tarifas que tienen un precio bonificado en horas especiales. En este sentido, el consumo total que yo hago, por ejemplo, son 560 kilovatios, como en el caso de las tarifas planas, que reparto en un 93% un consumo en hora valle y un 7% en hora punta. Y la potencia, evidentemente, ha sido de 7,3 la que tengo contratada para las horas valle y 3,4 en las horas puntas. ¿Por qué contrato 7,3 kilovatios para las horas valle? Pues porque necesito un punch de potencia en esas horas para cargar el coche más rápido en ese periodo de tiempo. Entonces, bueno, en base a esto, deciros que el precio bonificado tiene una oscilación bastante importante entre las diferentes compañías, partiendo de los 3 céntimos de Iberdrola hasta los 11 de Repsol, por ejemplo. Y sí que es verdad que, por ejemplo, tengo en cuenta que Iberdrola solamente utiliza el precio bonificado el 60% del tiempo, o al menos eso pone en las condiciones contractuales de la tarifa. Por lo tanto, he visto en muchos comentarios por internet que esto no lo aplican, que de momento solamente ponen el 3 céntimos el kilovatio en todo el horario y sin tener en cuenta el precio no bonificado. Pero yo os lo digo, yo los cálculos los hago en base a las condiciones contractuales. Entonces, en este sentido, Iberdrola, aunque presenta el menor precio por kilovatio de toda la comparativa, sí que es verdad que sale perjudicado por este hecho de las condiciones contractuales. Por otro lado, al igual que pasaba en las tarifas planas, el término fijo de potencia en este caso oscila un poco más, pero tampoco es muy relevante la diferencia. Entonces, la principal diferencia en este caso, al igual que pasaba en el anterior, es el precio del kilovatio. Y en este sentido, Octopus, que es la que marco en verde, como veréis en la captura que os presento,
es la ganadora imbatible, con una factura o un importe de factura estimado de 65 euros respecto a los 114, por ejemplo, que presenta Repsol. Yo, por ejemplo, presento en la segunda fila la tarifa de Repsol que yo tengo, pero yo la pillé en un momento en el que ahora no la comercializan, por lo tanto no es aplicable, pero claro, si me preguntáis en los comentarios si yo tengo contratada alguna de las tarifas que aquí os presento, pues no lo tengo contratada ninguna de ellas, porque es que mis condiciones actuales son muy buenas y además tengo pendiente que me ingresen un importe en Wilet por un compromiso de permanencia al haber instalado el cargador con ellos, y no me puedo mover de momento. Pero bueno, que tengáis en cuenta que en este caso Octopus es la más barata y Repsol y Endesa son las dos más caras. Iberdrola, por ejemplo, que a priori podría parecer también muy económica por el precio del kilovatio, si os aplican las condiciones de contratación que aparecen en su página web, con solamente el 60% del consumo con el precio bonificado y el resto no. Tened cuidado, porque se queda la tercera por la cola, incluso por detrás de Total Energies. Por lo tanto, este es un poco el recorrido. La variabilidad de precio va desde los 65 euros que pagaríais con Octopus hasta los 114 que pagaríais con Repsol, quedando eso en medio Naturgy con un precio de 85 euros, Total Energies con 89,26, Iberdrola y Endesa con 96 y 103 respectivamente. Así que nada, la más recomendable en este caso es Octopus. Una vez terminada la revisión de todos los precios y tarifas, además de estimación de una factura, toca llegar a las conclusiones, y bueno, son claras. Si os interesa una tarifa con discriminación horaria, la más interesante de lejos es la de Octopus, porque tiene un precio muy agresivo. Y si por contra lo que os interesa es una tarifa plana, la más interesante ahora mismo es la de Endesa, pero por muy poco tiempo, porque la oferta está disponible hasta el día 19 de enero de 2025. Así que tenerlo en cuenta de cara a la contratación. Por otro lado, indicar que en términos medios Total Energies y Naturgy ofrecen también unos precios bastante razonables, que están en el punto medio entre los más baratos y los más caros de la comparativa. Y Repsol e Iberdrola, por ejemplo, Repsol es muy cara, a ojos de los datos que hemos obtenido es muy cara. Iberdrola, lo que os comentaba en la parte de discriminación horaria, hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, os digo, los cálculos los he hecho teniendo en cuenta las condiciones de contratación. Si luego aplican los 3 céntimos el kilovatio a todos los usuarios en todo momento, yo eso lo he visto en foros de internet, pero no me resulta fiable. Entonces, prefiero presentaros los datos como aparecen en las condiciones de contratación. Voy a dejaros también la calculadora que he elaborado para estos cálculos en la caja de descripción del vídeo, para que podáis descargarla desde un repositorio compartido y podáis jugar con ella y aplicarle las condiciones y condicionantes que mejor os representen y que os den una realidad más aproximada a vuestro consumo del día a día. Y poco más. Espero que el vídeo sea de utilidad, que lo compartáis, que deis like y que por favor suscribíos, porque cuanto mayor sea esta comunidad, más coches nos van a dejar y mejor material voy a poder ir trayendo poco a poco. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo a todos.